Bueno, vamos a continuar entonces con el curso de introducción al Antiguo Testamento. El tema que vamos a ver hoy tiene que... ¿Se acuerdan cuál fue el último tema, no? Sí, patriarca. Los patriarcas. Los patriarcas que eran, ¿cuántos? ¿O quiénes eran, mejor dicho? Abraham, Isaac, Jacob y José. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que estos son los 4 patriarcas principales, que sus historias particulares surgen en distintos ambientes, distintas configuraciones teológicas, que no son los únicos patriarcas, pero son los que teológicamente han marcado de alguna manera la historia de salvación del pueblo de Israel. Luego se ha tomado cada una de estas historias, obviamente muchas de ellas están rodeadas de lo que se llama comúnmente una interpretación teológica, y se le ha dado una redacción que es completa, histórica y con un sentido integral. Esta redacción es muy importante que la entendamos porque se va a repetir constantemente a lo largo de la configuración de todos los libros. Una vez que hemos entonces visto los patriarcas, vamos a dar un paso más. Vamos a hablar acerca de la salida de Egipto. Recordemos que hasta el momento de la salida de Egipto, la relación de Dios con el pueblo estaba configurada como alianza, como una alianza entre Dios y el pueblo. Habíamos dicho que era la alianza entre alguien poderoso y alguien inferior. Pero hasta ese momento todavía faltaba introducir un tema más, que era el concepto de salvación. Ya no era solamente una alianza y nada más, sino que incluía que Dios iba a intervenir directamente en la vida del pueblo. Cuando Dios interviene en la vida del pueblo, entonces el pueblo adquiere esa característica de ser pueblo de Dios. No solamente un grupo de errantes por el desierto, que va caminando, que va abriéndose paso en búsqueda de la tierra prometida, sino que ya Dios, aparte de la tierra prometida, le va a dar una interpretación. Esa tierra prometida verdadera es la salvación, que nosotros sabemos que va a llegar de manera plena con la venida de Jesucristo. Bueno, vamos entonces a analizar de la salida de Egipto 2 puntos principales, de los muchos que se podrían ver. El primero es acerca de los prodigios, lo pongo en plural, del Mar Rojo, es decir, el cruce, concretamente. Pero por otro lado también vamos a ver acerca de cómo Dios se revela en este transcurrir. La revelación del nombre de Yahvé, que ustedes recordarán seguramente, es definido como, él mismo se define, diciendo, yo soy el que soy, cuando le pregunta a Moisés el nombre, porque Moisés de alguna manera quería transmitirle esta experiencia a aquellos que lo estaban esperando para que le traiga la novedad. ¿Quién es esta persona con la cual vos dialogás en la montaña? Vamos entonces al primer punto, entonces. Perdón que estoy admitiendo gente. Vamos entonces al primer punto, que son los prodigios del Mar Rojo. Hay una profesión de fe, de alguna manera, primitiva en Israel. Esa profesión dice lo siguiente: Yahvé sacó a Israel de Egipto. Eso es una definición. Voy a silenciar algunos micrófonos porque si no hace mucho ruido. Perdón a los que le silencio. Así nos escuchamos todos. Entonces, la definición es: Yahvé sacó a Israel de Egipto. Esto es como si fuera un himno que se va a repetir a lo largo de todo el Hexateuco. Y por supuesto, es un darse cuenta de cómo Dios interviene en la vida del pueblo. Ya en el primer capítulo del Éxodo se realiza esta composición. El pueblo que había ingresado a Egipto, es esclavizado. Y entonces surge en el pueblo de Israel la pregunta: ¿por qué, si Dios me ha prometido la tierra prometida, que es la tierra del encuentro con Dios definitivo, por qué yo tengo que vivir ahora
esta experiencia de esclavitud, una experiencia inmerecida que nadie se la esperaba. Vamos a leer rápidamente este texto de Éxodo 1, que es muy fácil porque es el primer capítulo del Éxodo, no hay mucho que buscar. Recuerden que primero viene el Génesis y después viene el Éxodo. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto. Es decir, ya el escenario ya no es la tierra prometida, Palestina, sino que es Egipto. Con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Quiénes son esos? Los de las tribus, ¿no?, que van a conformar luego la nación de Israel. Los descendientes de Jacob eran 70 personas. Recuerden, número 7, el número de la perfección en la Biblia, quiere decir que es la totalidad del pueblo. No deja lugar para pensar por fuera de estas tribus. Pero José ya estaba en Egipto, un poco lo que ya el relato que conocemos nosotros. Murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel, muy fecundos, se multiplicaron mucho. Llegaron a ser tan numerosos que los había en todo el país de Egipto. Luego, esto lo digo yo, Egipto somete a la esclavitud al pueblo de Israel. Pero va a surgir en esta esclavitud una persona concreta, de carne y hueso, que es Moisés. Moisés tiene un significado muy profundo. Ustedes saben que el significado etimológico, por llamarlo de alguna manera, alguien lo recuerda seguramente, ¿no? Es rescatado de las aguas. De las aguas, exactamente. Curiosamente, Moisés es rescatado de las aguas como símbolo de lo que va a ser el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel también va a ser rescatado de las aguas. ¿Cuándo? En el Mar Rojo. En el Mar Rojo. En el Mar Rojo, Israel va a ser rescatado de las aguas. O sea que ya en el primer capítulo, con la presentación de la esclavitud de Israel y los primeros versículos del capítulo 2, que se presenta a Moisés, donde es digamos, salvado, puesto en una cunita, vamos a decir, en un Moisés, valga la redundancia, y puesto en el mar, en el agua del río, es rescatado. De la misma manera va a ser rescatado también Israel del Mar Rojo. Y también nosotros tenemos otro rescate que va a ser definitivo para el cristiano. ¿Cuál va a ser? El rescate del río de Jesús. Jordán, en donde se realiza el bautismo del Señor, y por ese bautismo somos también rescatados nosotros, sumidos en ese mismo bautismo. Muy bien, seguimos un poco. ¿Qué significa salir para el pueblo de Israel? No es solamente irse. Está probado históricamente, arqueológicamente, que el pueblo de Israel, estando en Egipto, tenía una capacidad de movimiento bastante amplia. No nos tenemos que imaginar como si fueran esclavos, ¿no?, encerrados en un lugar específico. Recuerden que muchos de ellos eran grandes artesanos, grandes trabajadores, conocían muy bien la técnica, y por lo tanto no se los puede asumir como un esclavo como nosotros mentalmente lo tenemos acostumbrados. O sea que salir y entrar dentro de las posibilidades lo podían hacer perfectamente. Pero acá salir es algo más que moverse. Acá salir es garantía de futuro. El exit, vieron que en inglés cuando ponemos exit aparece salida. Bueno, esa salida era algo más que no estar en un recinto cerrado. Era tener un futuro, una proyección personal y como pueblo, concretamente. Y por eso, esta salida de Egipto empieza a ser interpretada y vivida por el mismo pueblo como un proceso de salvación. Proceso, es decir, no es un momento determinado, sino que es un camino, una peregrinación. Por lo tanto, la importancia del caminar del pueblo a través del Sinaí
del desierto, si alguna vez ustedes lo han visto por foto o han estado ahí presente, se darán cuenta que es un lugar muy difícil para transitar, sobre todo en épocas, estamos hablando de 2500, 2800 años de esta época, implicaba un jugarse todo, jugarse por entero en salir a él. Ahora bien, sobre esta salida del pueblo de Israel de Egipto, nosotros la podemos encontrar relatada en lo que llamamos siempre el núcleo del Antiguo Testamento, como una especie de confesión histórica y de fe de la acción de Dios en el pueblo. ¿Se acuerdan qué pasaje del Deuteronomio era? Que decíamos que teníamos que ponerlo siempre. Zulema ahí lo está diciendo. 26. Muy bien, muy bien. Ahí también Marcelo lo afirma. 26.5 y siguientes. ¿Saben? Eso es una síntesis donde demuestra concretamente que Dios intervino en esta historia. Ahora bien, ¿de qué manera Dios interviene en esta historia de salvación? Bueno, nos van a contar, el libro del Éxodo, muchos prodigios que Dios realiza. El más importante, diría yo, en vista a la historia, es el rechazo del ejército del faraón. Sí, el pueblo de Israel como tal no tenía la fuerza para ese rechazo. Necesitaba de la participación de Dios. No era solamente escapar, era que no te sigan, básicamente. Ahí Dios interviene, yo diría, de manera total, porque si Dios no interviene ahí, ya no hay historia que contar. ¿Ya? Pero eso también implica una respuesta del pueblo. Esa intervención de Dios tan evidente, es suficiente para que el pueblo lo acepte como tal. Y si eso fue así, ¿por qué después el pueblo, continuamente a lo largo de la peregrinación por el desierto, lo va rechazando? ¿Cómo se va quejando? Un pueblo que se queja de ese Dios libertador. Yo creo que es importante recalcar que el pueblo no necesitó tener la revelación de Dios en el Sinaí mismo para darse cuenta de que Dios lo amaba y que Dios quería intervenir. Ya Dios le mostró eso por prodigio. Hay concretamente algunos milagros que son muy conocidos, todos hemos visto seguramente las películas, ¿no? tan famosas de Moisés. Me gustaría simplemente marcar algunos que son importantes. ¿Por qué? Porque la intervención de Dios va a ser diferente según sea el relato yavista que el relato eloísta. Ustedes recuerdan las tradiciones que hemos estado viendo hasta ahora. Por ejemplo, relato yavista, vamos a leer algunos. Éxodo 14, 19. Dice así: el ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos. La nube en forma de columna vino a colocarse detrás, poniéndose entre el campo de los israelitas y el de los egipcios. Imagínense semejante, digamos, milagro expresado a través de un hecho meteorológico, ¿no? Una serie de nubes que se van apareciendo adelante de ellos. Otro pasaje, dice así, en el versículo 15, 16. Yahvé dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen en seco por medio del mar. Un milagro seguramente increíble de presenciarlo y de experimentarlo, ¿no? Sobre todo pensando, obviamente, que es la presencia de Dios, ¿no? A su vez también Dios interviene con otros milagros quizás más simples comparados con esto, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 25 dice que Yahvé miró a los egipcios desde el fuego y la nube y provocó el desorden en el ejército del faraón. Y acá me gustaría detenerme en esta palabra, faraón. Obviamente nosotros siempre asociamos la palabra faraón con un cargo, en este cargo un cargo de poder, de gobierno. Era como el emperador, vamos a decirlo.
Teológicamente, siempre se ha interpretado de alguna manera, como una interpretación teológica, la figura del faraón como aquel enemigo de Dios. Ya no se trataría de una persona como un cargo, sino de todo mal que se opone al plan de Dios, concretamente. Por eso vamos a ver cómo este concepto de faraón se va a repetir a lo largo de toda la experiencia de Israel e inclusive en el Nuevo Testamento también. Continúo. No solamente generó desorden, recuerden siempre que la palabra desorden da idea de informe. ¿Cómo era la creación antes de que Dios interviniera? Era un caos, un desorden. Dios trae el orden concreto, ¿no? No solamente hace eso, sino que también, por ejemplo, atascó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. Y entonces, y acá viene lo interesante, el pueblo de Israel dice, los egipcios dicen, huyamos de Israel porque Yahvé pelea con ellos contra nosotros. Esto es maravilloso, porque ahí vemos que la intervención de salvación de Dios no es solamente una proyección, digamos, metahistórica, sino que la proyección es histórica, concretamente en el hoy. Y esto cambia completamente la realidad también del pueblo, y más que la realidad, diría yo, su relación con Dios, concretamente. Veamos entonces, por ejemplo, el eloísta nos habla, por ejemplo, del mar huyendo, cómo el mar se va desparramando. Eso lo podemos ver en el Salmo 114, versículo 3. También en el versículo 22, vamos a ver aquí, cuando nos habla de cómo el mar huye, dice, se dividieron las aguas, los israelitas pasaron en seco por medio del mar, las aguas les hacían de murallas a izquierda y a derecha. Los egipcios se lanzaron a perseguirlos y todo el ejército del faraón entró en medio del mar con sus carros y caballos. Sabemos que obviamente luego el mar se cierra y no pueden seguir, ¿no? Ahora bien, estas son las dos tradiciones básicamente que describen la salida de Israel de Egipto, la yavista y eloísta en su totalidad. Pero dijimos que había otra tradición, la deuteronomista, que lo que va a hacer es redactar y reinterpretar teológicamente estos hechos de experiencia del pueblo. Esta redacción deuteronomista, ya pasamos, dejamos la yavista y eloísta, se va a centrar básicamente en dos puntos, 2 o 3 puntos, vamos a decir. El primero es en el concepto de rescate. Ya no es solamente salida, sino que entramos en un concepto teológico, rescatar a su pueblo. Cuando hablamos de rescatar, tenemos que pensar en esa actitud de sacar a alguien de la esclavitud, como alguien que rescata a un esclavo. Esto da idea de intervención física, intervención militar de Dios. Dios es el general que guía a su pueblo, como aquel que saca un esclavo de su amo. En este caso, el amo es el faraón. Después otro concepto que el deuteronomista va a incorporar es el de redimir. No solamente saca a Israel, no solamente lo rescata de la esclavitud física, sino que también lo redime, lo hace su propiedad. Ya no es un pueblo que camina, es propiedad de Dios ese pueblo, ¿tá? Y por lo tanto, este que es un concepto más bien jurídico, ¿tá? Restaura la propiedad de Dios, pero es un tema muy actual en Argentina, actualmente, ¿tá? De alguna manera lo que está haciendo es restaurar la relación con Dios. Ya no se trata de que te hablo y te digo que te prometo una tierra, ¿tá? Donde vos tenés que ir y caminar, sino que ahora yo estoy con vos en una relación personal e íntima. Hay otro concepto también que es muy importante, ¿no? Dios rescata, Dios redime al pueblo, pero de alguna manera lo ordena.
¿tá? Fíjense, el pueblo de Israel entra al Mar Rojo. ¿Qué significa teológicamente el mar? ¿Qué significado le damos al mar? ¿Nadie recuerda? La muerte. La muerte, el caos, el desorden. Eso inclusive también en el Nuevo Testamento, ¿eh? O sea, no es solamente, o sea, si continúa la tradición a lo largo de toda la palabra, ¿no? Evidentemente, el Mar Rojo es signo de ese caos, del cual el pueblo sale airoso. Pero también, como hemos dicho al comienzo, el pueblo sale también de otro caos, que era el caos primigenio, el primer caos en el momento de la creación. Por lo tanto, aquí se une, por un lado, el concepto de creación con el concepto de salvación. El pueblo fue creado para ser salvado. La salvación no es un accidente que le ocurre al pueblo porque un día a Dios se le ocurrió salvarlo. Dentro del plan de Dios se une el ser creado para Dios y que a pesar del pecado del hombre, ese ser para Dios es consumado a través de la salvación, que el mismo Dios realiza interviniendo en la historia. Creo que es muy importante este concepto, porque diría que es el único caso, por lo menos según los estudiosos de estos temas, que hablan sobre pueblos antiguos, en donde se da una unión concreta entre salvación y creación. Habitualmente eso no pasa en las religiones politeístas que rodeaban al pueblo de Israel. Vamos a leer dos pasajes, Isaías 43:1 e Isaías 44:29. Vamos a ver qué tenemos aquí. Dice así, Isaías 43:1. Y ahora así te habla Yahvé, que te ha creado. Empezamos a unir salvación con creación. Jacob, o que te ha formado, Israel. Recuerden que Jacob e Israel son sinónimos, ¿no? No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Si atraviesas un río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás. Está claro que esa creación que hace Dios no es una creación dejada y librada al azar, sino que es una creación que va unida a esa salvación, del río, de las llamas, como figuras estilísticas. Otro pasaje, Isaías 44:24, nos va a hablar de la siguiente manera. Así habla Yahvé, tu Redentor. Redentor, una de las palabras que habíamos hablado, redimir, rescatar y redimir. El que te formó desde el seno materno, yo, Yahvé, he hecho todas las cosas, creación, yo solo estiré los cielos, yo afirmé la tierra, sin que nadie me ayudara. Es el relato de la creación que vimos en el Génesis. Yo hago que fracasen las señales de los magos y que se vuelvan locos los adivinos. Hago que los sabios se retiren y que su ciencia no acierte. Yo confirmo las palabras de mi servidor y procuro que tengan éxito los planes de mis delegados. Es decir, no solamente ha creado todo, sino que inclusive a las personas que él envía, por supuesto que él va a estar al lado, las va a estar asistiendo. ¿A quién se refiere con los delegados? Digo, pregunto, ¿no? Entre tantos, ¿no? Seguramente muchos. Apóstoles. Moisés, estamos hablando del Antiguo Testamento, los apóstoles todavía no han llegado, ¿está? Muy bien. A los patriarcas también, es decir, son todos aquellos profetas que acompañan y guían, los profetas también, que guían al pueblo de Israel. Vamos a leer, este pasaje es hermoso, la verdad que a mí me conmueve, se los dejo para que ustedes lo mediten después en la noche, que es Isaías 51:9. Y dice así:
le habla a Dios, ¿no? Despiértate, despiértate con toda tu fuerza, brazo de Yahvé. Despiértate como en las épocas anteriores, como en tiempos de las generaciones pasadas. ¿No eres tú quien destrozó a Rahab y traspasó al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar y las aguas del océano? E hiciste del fondo del mar un camino para que pasaran los que habías libertado. Es una experiencia de relación personal. El israelita sabe que tiene un diálogo, un encuentro real con Dios. ¿Y lo sabe por qué? Porque ha sido transmitido de generación en generación. Isaías es un profeta muy posterior a la experiencia de Moisés. Y sin embargo él lo sigue recordando porque quiere poner sobre relieve que esa intervención de Dios sigue actuando. Que puede parecer que Dios esté dormido. Y creo que es una experiencia nuestra también, ¿no? Que hay veces que decimos, ¿dónde está Dios en esta vida? ¿A quién le estoy hablando? Y él le dice, despierta, despiértate con toda tu fuerza. Porque ha experimentado la fuerza de Dios. ¿En dónde? En su pueblo. Y eso es lo que tiene que transmitir. En este caso, Isaías está hablando en un contexto distinto. El pueblo de Israel está siendo invadido por extranjeros, pero la situación es la misma. Es una situación de peligro. Y él pide que Yahvé vuelva a tomar esa condición de jefe del pueblo. Es el jefe del ejército, el que rescata, el que redime a su pueblo. Ya el concepto de elección, que hemos hablado algo la vez pasada, vamos a ir al Deuteronomio, que recuerden que es el último libro del Pentateuco, los primeros 5 libros. Vamos a ir al capítulo 7, versículos 6-8. Vamos a ver qué nos dice. Dice así. ¿Cómo premia Dios a sus fieles? Eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Yahvé te ha elegido entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, para que seas su propio pueblo, pertenencia. Yahvé se ha ligado a ti y te ha elegido, no por ser el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Recordemos cuando hablábamos de alianza, decíamos que el hombre puede romper esa alianza por su libertad, pero Dios no rompe su propia palabra. Y ahí radica la confianza de ese pueblo, que a pesar de sus pecados, Dios sigue estando presente en la elección, porque esa elección no es borrada con el codo, ¿no? Bueno, está claro entonces que la salida de Egipto, que es la salida de la esclavitud, se realiza exclusivamente porque Dios interviene milagrosamente en la historia de salvación de su pueblo. Primer concepto que tenemos que tenerlo siempre bien claro. Ahora bien, una vez que han salido de la tierra de Israel, Dios sigue acompañando. Hay una serie de eventos que suceden a lo largo del camino. ¿Cuánto han caminado el pueblo de Israel por el desierto? 40 años. Bueno, ustedes imaginan, si alguna vez han visto el mapa del Sinaí, yo creo que debe tener, habría que medirlo, ¿no? No lo sé de memoria, pero yo imagino que deben ser como mucho 200 kilómetros, vamos a decir, ¿no? Son distancias bastante cortas en esos lugares. Sorprende a veces cuando uno ve los mapas. Obviamente que el pueblo no necesitó 40 años para recorrer 200 kilómetros, ¿no? Aún caminando lo podría hacer en cuestión de una semana, como mucho, pongamos un mes o un año, pero nunca 40. 40 es un número simbólico que siempre da idea de purificación y penitencia. Pero acá va a tener un agregado más,
parte de purificación y penitencia, que es el agregado de la prueba. El pueblo tiene que demostrar y ser sometido a prueba para ver si realmente cree por fe o cree porque vio milagros. ¿Ah? El milagro no produce la fe, es la fe la que produce el milagro. Y yo creo que este concepto también tenemos que tenerlo presente. Nadie va a creer porque ve algo portentoso. A mí me sorprende que el hombre haya llegado a la luna. Sin embargo, eso no me mueve a creer en algo, en la NASA. ¿Ah? Es algo que mueve, que moviliza. Pero el hombre tiene que decir, yo creo. ¿En quién? En Dios. ¿Qué Dios? Y eso es lo que va a suceder en el Sinaí. Moisés le va a presentar al pueblo de Israel ese Dios en el cual ellos creen. Por eso vamos a hablar ahora acerca de la revelación del nombre de Yahvé en la montaña, en tiempos de Moisés. Para eso vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo número 3. Vamos a un relato corto para ubicarnos exactamente en el tiempo, ¿no? Dice así: Moisés cuidaba las ovejas de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos, en el desierto, y llegó al cerro de Horeb, esto es, el cerro de Dios. El ángel de Yahvé se presentó a él bajo la apariencia de una llama ardiente, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Moisés se dijo, voy a mirar más de cerca esta cosa asombrosa y saber por qué la zarza no se consume. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, y Dios lo llamó del medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y Dios agregó, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltratan sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos. Esto es increíble realmente, pero acá se dan varias situaciones. Por un lado, está claro que se une la historia de los patriarcas con la historia de salvación. No es solamente que los patriarcas guían a un pueblo, sino que ese pueblo va a terminar siendo salvado por Dios. Unión concreta. Y si lo unimos con la creación, como hemos dicho, vemos que hay una continuidad sincrónica, de alguna manera, y asincrónica también, de la historia de Israel. Por otro lado, también vemos que un Dios que se conmueve por el sufrimiento. Y esto también es una novedad, sobre todo para las creencias de los pueblos de la época, donde Dios era un Dios completamente ajeno a lo que le pasaba al hombre. ¿Ah? No podía ser alguien a quien la gente le pidiera, pero no era un Dios que interviniera en la historia. En este caso, Dios interviene. ¿Ah? Acá vemos, de alguna manera, que se da una revelación, y la revelación se va a expresar luego con una frase que es muy famosa para todos nosotros, ¿no? Que es la famosa frase de la siguiente, que esto también lo tendríamos que tener siempre presente, ¿no? El capítulo 3, versículo 14. Dios dijo a Moisés, bueno, voy a leer un poquito antes para que contextualizar. Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan, ¿cuál es su nombre? Yo, ¿qué le voy a responder? Y entonces Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes, y también le dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán sus hijos y sus descendientes.
En este caso vemos que esta definición de yo soy el que soy no es una definición metafísica. Seguramente muchos han leído alguna vez algo de filosofía, la metafísica. No se trata de definiciones filosóficas al estilo griego, por la simple razón de que en la época en que se define esto, los griegos no pintaban nada por Israel, por Palestina. O sea, no hay una relación directa, por lo tanto, no vamos a usar la interpretación metafísica del yo soy lo que soy, ¿no? Yo soy el que soy. Sino que más bien, Yahvé busca comunicarse y comunicar algo al pueblo. No como es él en sí mismo, sino cómo se va a mostrar a Israel. Esta distinción es muy importante. Si ustedes me preguntan a mí quién soy yo me puedo definir, lo mismo que ustedes. Pero entonces yo no quiero definirme cómo soy yo, sino quiero definirme cómo voy a ser para ustedes. Por ejemplo, en el caso mío, yo para ustedes soy sacerdote. ¿Ah? Pero con ustedes soy un fiel más, concretamente. Pero a mí no me interesa definirme a mí cómo soy yo, concretamente. Cómo es mi carácter, cómo es mi forma de ser. Me interesa definir cómo voy a ser para ustedes, concretamente. Eso es lo que quiere definir Dios para el pueblo de Israel. No importa exactamente cómo es Él, porque sabemos que Dios no puede ser definido, porque es inabarcable. Definir significa poner límites, y Dios no tiene límites, sino más bien quiere expresarse cómo va a actuar Él en la historia de Israel, y quiere que Moisés le transmita a su pueblo esta forma de actuación. Perdón que acá están entrando más gente. Pásate. Esperen que entre un poquito, así no me distraigo. Bueno, entonces, yo silencio micrófonos, aviso para... entonces, quiere definirse él para que el pueblo lo acepte, no por los milagros, sino por la manera en que él va a actuar en su vida, en su historia. 3 características de cómo va a ser Dios para el pueblo. La primera, va a ser un Dios presente. Siempre que el pueblo lo necesite, Dios va a estar ahí, va a estar al lado de su pueblo. No es abandónico, no es un padre abandónico, por llamarlo de alguna manera. La segunda característica, Dios va a estar para el pueblo, pero sabiendo que el pueblo está inserto en una realidad que es distinta. Va a ser una presencia relativa. Estoy para ustedes, pero ustedes rodeados de un montón de pueblos que no creen o que creen en falsos dioses. Esto es importante porque Israel va a tener que luchar contra esa realidad. No me refiero a una lucha militar, que también las hubo, por supuesto. De hecho, el libro de los jueces está lleno de historias de jueces que combaten contra los filisteos y Dios interviene para ayudar a Israel, aun cuando están en desventaja. Se refiere a estar, digamos, para luchar en contra de, digamos, el mismo pueblo que pone obstáculos entre Dios y ellos. Que quizás es la lucha más difícil. Porque cuando uno lucha con alguien de afuera, uno sabe quién es el de afuera, lo define, lo ve, le pone nombre. Pero cuando uno lucha con alguien de adentro, es más difícil. Porque muchas veces ni nosotros sabemos lo que nosotros queremos. Bueno, de hecho, el mismo Jesús lo tuvo que experimentar. Recuerden que él tenía 12 discípulos, pero hubo uno que la traicionó. No lo traicionó alguien de afuera, o alguien de adentro. Es el obstáculo más difícil de sacar en la vida. Y la tercera característica es que es un Dios eficaz. Es decir, que tiene poder para transformar realmente esa realidad del hombre. No es un Dios que dice, bueno, vamos a ver si ganás o no. Si Dios está, Dios gana. O sea, Dios cumple lo que Dios promete. ¿Tá? Por eso la eficacia. Dios se va a revelar a Moisés y a su pueblo a través de Moisés
en un momento difícil. Es un pueblo que está desesperado, tiene hambre, tiene sed, su fe tambalea, empiezan a pensar en becerros de oro, en falsos ídolos. Y sin embargo, frente a este pecado de fe y cierto rechazo de Dios, Dios no se queda solamente en decirle que Él va a estar presente porque Él es, el que está, sino que aparte que Dios se define como compasivo y como un Dios celoso. Dios quiere a su pueblo, no lo quiere para otro, lo quiere para sí. Vamos a ver dos pasajes de esta expresión en Éxodo 34:6. Dice lo siguiente: Yahvé bajó de una nube y pronunció el nombre de Yahvé. Luego pasó delante de Moisés y dijo con voz fuerte: Yahvé, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Ya no importa definirse a sí mismo de una manera filosófica, metafísica, sino definirse para el pueblo, para mí. No importa quién es el Dios en sí, en esta etapa, sino lo que importa es quién es el Dios para mí. Y esa diferenciación es muy importante. Otro texto es 34:14, que también ahí lo está definiendo, dice: no te arrodillarás ante otro Dios, pues Yahvé lleva por nombre celoso. Él es un Dios celoso. O sea, exclusivo. No está para ser compartido con otros. O mejor dicho, que su pueblo sea compartido con otras personas. Me quedan 5 minutitos nada más para no prolongarlo demasiado. Algún concepto importante para tener en cuenta. Esto del nombre, de cómo se revela Dios a su pueblo en el Sinaí, es importante. Porque recuerden que en la antigüedad el nombre hacía al hombre. ¿Ah? ¿Vieron cuando alguien dice, bueno, esta persona se llama, no sé, Salvador? ¿No? Bueno, uno dice, bueno, pues esta persona es así, ¿no? Es como una buena persona, alguien que ayuda. En la antigüedad se relacionaba mucho el nombre con la forma de ser de la persona. Hoy ya no, hoy no tenemos por ahí esa costumbre, ¿no? Pero el nombre de alguna manera mostraba la potencia que tenía y que llevaba el nombre. Y por lo tanto, saber el nombre era fundamental, era importantísimo para Israel, sobre todo en el contexto de sufrimiento que vivía en el Sinaí, ¿no? Y entonces, de alguna manera, si Dios se define como celoso, Dios se define como misericordioso, Dios se define como presente, ¿cuál puede ser entonces la interpretación que el pueblo de Israel va a tener de ese nombre concreto, de Yahvé, que es el que es? Bueno, la interpretación es directa. Va a ser un Dios Padre, presente, va a ser un Dios que se manifiesta con su omnipotencia operante, con su, digamos, poder, y por lo tanto, eso hace que el pueblo asuma en su historia la obligación de invocar a ese Dios cuando lo necesite. Es en este momento y en este contexto que nace concretamente en el pueblo de Israel lo que sería el culto, el culto y el rito como tal. Ya no se trata de que, bueno, vamos con la vida sabiendo que Dios nos acompaña, sino que ahora necesitamos invocarlo para cuando lo necesitamos. Esto es un cambio fundamental. Ya no es el Dios de los padres, no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es mi Padre, es mi Dios, que yo lo invoco porque conozco el nombre. Por lo tanto, Moisés, cuando le regala el nombre a su pueblo, le dice, este Yahvé es el que es, está dando mucho más que una definición. Está diciendo, cuando lo necesites, llámalo. Porque Él es misericordioso, porque Él está presente, porque Él es celoso de vos. Fíjense, todo, digamos, todo el contexto teológico y la riqueza teológica que tiene nada más que ese nombre, ¿no? Nombrarlo
es invocarlo, es tenerlo presente siempre. Y por lo tanto, si uno lo invoca en un rito, en una liturgia, Dios debe ser santificado. Santificado. ¿De qué manera va a ser santificado Dios cuando lo invocamos? Bueno, es difícil, ¿no? Poder decir cómo lo vamos a hacer. Pero Dios nos simplifica todo a nosotros. Nos da una manera de que el pueblo pueda santificar su nombre a través de una ley. ¿Cómo se llamará esa ley? Fácil, ¿eh? Ustedes lo saben. Pero activen el micrófono, porque si no, no estoy escuchando nada. Los mandamientos. Los mandamientos. Bueno, de hecho, el domingo pasado, ¿qué estuvimos viendo? Los mandamientos. ¿Tá? Esto se llama el decálogo. ¿Tá? Decálogo, 10. Logos, ley. ¿Tá? O dicho. Son los 10 mandamientos que obviamente nosotros los asumimos como tales. Exactamente de la misma manera, con otras palabras, pero exactamente lo mismo, ¿no? Una aclaración también, ¿no? En el Antiguo Testamento vamos a ver varias partes donde se nos dan mandamientos. Eso es lo que se llama comúnmente, de alguna manera, el Código de la Alianza. Pero el Decálogo propiamente dicho, lo encontramos en los 10 mandamientos que nosotros tenemos, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿cuál es el primero? ¿Se acuerdan? Pueden activar el micrófono. Amarás a Dios. Amarás a Dios. El segundo. Prójimo como a ti mismo. No, ese es el que nos dice Jesús después. A tu prójimo como a ti mismo. No. A tu prójimo como a ti mismo. Santificará. No tomarás el nombre en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Fíjense qué curioso, ¿no? El primero es amarás a Dios y el segundo es el nombre. Porque es fundamental, porque el nombre nos dice a nosotros que lo puedo llamar. Si yo no puedo llamar a Dios, ya todo lo demás no me sirve para nada. Porque el que me da la fuerza para cumplir los mandamientos es Dios. Y la manera de poder cumplirlo es llamándolo, invocándolo. ¿Ah? O sea, fíjense cómo una cosa tiene relación. Hasta el orden tiene un sentido. Y por supuesto, si yo conozco el nombre de Dios, el tercer mandamiento, ¿cuál va a ser? El culto. Santificará las fiestas. ¿Ah? Eso cae de maduro. ¿Ah? Y por lo tanto, si vamos a santificar la fiesta, ¿qué recordamos en la fiesta? La historia de cómo Dios ha intervenido. ¿O no hacemos eso nosotros? ¿En la misa? ¿Qué hacemos? Es un memorial, que es algo más que recordar, un memorial de la pasión de Jesús. ¿Ah? Y si recordamos la historia, ¿quién ha transmitido la historia? ¿Cómo nos hemos enterado nosotros de esa historia? ¿Nos imaginamos? Padre. Por nuestros padres. A través de los padres. Por lo tanto, ¿cuál será el cuarto mandamiento? Por nuestros padres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Lo honrarás no porque tu padre y tu madre sean personas buenas, porque puede haber padre y madre que no sean buenos, ¿eh? Hola, hola. Creo que se había ido se fue un poco la conexión, ¿no? Sí. Bueno, no hay problema. Siguió grabando, así que no hay problema. El honrarás a tu padre y a tu madre es una consecuencia concreta de los otros 3 mandamientos. ¿Tá? Porque tu padre y tu madre te ha dado ese conocimiento de la historia de Dios en tu vida. Ahora, si los padres son buenos, mucho mejor, que habitualmente lo son. Por lo menos yo creo que esa es la experiencia de la mayoría. Por eso es importante analizar un poquito estos mandamientos. No es el tema que nos toca, pero bueno, después podríamos seguir, ¿no? Con los mandamientos, a ver si los recordamos rápidamente. ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? El quinto. No matarás. Ahí está. No matarás, muy bien. El sexto. No robarás. No. Bien. Actos impuros. Actos impuros. Recuerden. ¿Ah? Recuerden. El séptimo.
No desearás la mujer del prójimo, ¿no? No, no, en orden. No robarás ese. No robarás, muy bien. Bueno, ¿cuál nos queda? El octavo, ¿no? El octavo de la boca. No mentirás. Fácil de acordarse. Sí. Y los últimos dos son de el No pensamiento. desearás los bienes ajenos. No, primero, no desearás a otras personas que no sea tu propia pareja, vamos a decir, ¿no? Sí. Y el último, no desearás los No bienes desearás ajenos. los bienes ajenos. Yo siempre le digo, para acordarse fácil, los primeros tienen que ver con Dios. Y como Dios es Padre, tiene que ver con los padres nuestros. Es decir, 1, 2, 3, Dios, y el cuarto es el Padre, que tiene que ver con el Padre Dios. ¿Está bien? Es una manera fácil. Después vienen, obviamente, el 5, el 6, el 7, ¿está? Que tiene que ver con el hacer, con hacer cosas. El 8 que tiene que ver con el decir. Y el 9 y el 10 que tiene que ver con el pensar. ¿No? Es una manera fácil de poder, por los sentidos me refiero, ¿no? De poder saberlo. Bueno, El 10 igualmente vendría muy bien ahora, el 10. El 10 vendría muy bien ahora, sí. Está muy bueno porque ahí la gente tiene una confusión muy grande, pero bueno, es para otro tema, ¿no? Pero lo importante es que rescatemos nosotros que el pueblo de Israel, a partir de nombrar que ha recibido el nombre de Dios en su historia, ya sabe que puede tener una conexión con Dios. Hay un diálogo, un encuentro, y que Dios va a intervenir en cada realidad de su vida. A tal punto es eso, que de hecho Israel nombra, es un dato que se lo dejo a ustedes, un dato estadístico, 6.700 veces a Yahvé en el Antiguo Testamento. 6.700. Con los nombres, 6.700 veces, con el nombre de Yahvé y Elohim, ¿no? Son los dos nombres que utiliza habitualmente, ¿no? Sí. Que es uno solo, ¿está bien? Sin embargo, los pueblos que rodeaban a Israel, a sus dioses les ponían muchos nombres. De hecho, uno de los más famosos, Marduk, el dios de los cananeos, tenía como 50 nombres distintos. ¿Lo conocían? No lo conocían. Porque vos conocés a tu Dios cuando sos capaz de nombrarlo. De tal manera que conocés a una persona cuando sos capaz de nombrarlo. Hasta que no lo nombrás, no lo conocés. ¿Cómo se llamaba esa persona que yo vi hace 2 días? A mí me pasa mucho, ¿no? Que me olvido los nombres. ¿Cómo se llamaba? No lo conocés. Porque si lo conocieras, no preguntarías su nombre. ¿Ah? El pueblo de Israel, al nombrar a Yahvé, está diciendo, yo conozco a Yahvé porque Dios se dio a conocer como es, que es el que está presente en mi vida, y por eso yo dialogo con él y le doy culto. Le doy culto. ¿Para qué me sirve eso? Muy fácil. Israel todavía no había llegado a la tierra prometida y tenía que seguir caminando. Pero ahora camina distinto. Ya no camina protestando, no camina quejándose, sino que camina seguro. ¿Seguridad en qué? ¿En él? No, seguridad en Dios, porque ahora lo conoce. Y eso cambia todo. Bueno, hasta acá llegamos en esto. No sé si hay algunas preguntas que quieramos hacer sobre este tema, o alguna. Podemos activar los micrófonos todos, no hay problema, así podemos opinar, o son 5 minutos nada más, o alguna pregunta concreta que ustedes quieran. Podemos repasar después los mandamientos, ya en su casa. Sí, la verdad. Viene bien, sobre todo porque fue el tema del último, fue el tema de la última lectura del domingo, así que tiene mucho que ver. Igual nosotros lo hacemos fácil, como decía Zulema, creo. Hacemos fácil porque resumimos todo en uno solo. Amarás a Dios y a tu prójimo. Y listo. ¿Está? Se concentra todo en esos dos. Claro. Pero ¿por qué ahí es interesante? Porque lo que pasa es que es muy lindo, estos temas son muy, muy lindos. Entonces creo que uno se engancha mucho para hablar, ¿no? ¿Por qué podemos resumirlo en uno solo? Porque ese Dios que acompañaba a su pueblo y que cada vez que el pueblo le pedía algo, él se hacía presente, con Jesucristo, ¿qué ha pasado?
esa presencia se hace definitiva. Ya no es una presencia cuando lo invoco, sino que Él viene a buscarnos a nosotros. Él se hace presente. Por lo tanto, ya la ley como tal no tiene sentido. Porque la ley tenía sentido cuando me tenía que acompañar en el desierto. Pero ahora yo no estoy en el desierto, porque he sido bautizado, pasé por el río Jordán, y he nacido una vida nueva. Entonces la ley como tal, que me servía para caminar, ahora ya no me sirve. Lo que me sirve es la gracia que me permite creer en Jesús. Y eso es lo que me permite a mí vivir esta vida nueva, que es distinto a la anterior vida. Es algo distinto completamente. Por eso no necesito la ley. San Pablo lo dice claramente, la ley es palabra muerta, concretamente. ¿Porque sea mala? No. Porque ahora ya tengo al que resume toda la ley en una sola, que es el amor. Exactamente. ¿Significa que antes Dios no era el amor? No. No significa eso. Significa que en ese momento el pueblo necesitaba otra cosa. Necesitaba una norma para que le permita seguir caminando. Porque la promesa de Dios es irrevocable. Y esa promesa incluye sacarlo de la esclavitud. Y por lo tanto, Dios, que es amor, va a manifestar su amor a través de la ley. Con Jesucristo va a manifestarse Él mismo, que es amor, a través de su gracia presente entre nosotros. O sea, es realmente muy lindo la concepción. Por eso la síntesis en la teología es muy importante, porque si no quedan cosas como sueltas, y es importante que uno mentalmente haga una síntesis de todo, a mí me encanta, digamos. O sea, a veces uno no sabe si llega al otro, ¿no? Entonces uno quisiera transmitir de la mejor manera posible todo, bueno, obviamente imperfectamente, como siempre somos, ¿no? Pero es algo apasionante realmente, porque uno puede descubrir... Sí. Llega. Bueno, puede descubrir... A mí me gusta escuchar. Bueno, me gusta escuchar todo esto. Pero el concepto de síntesis, ¿no? Es decir, que uno pueda descubrir en su fe esa continuidad del Dios en la historia. De tal manera que no es que empiezo a creer desde el año cero. No. Integro todo, absolutamente. Por eso tomamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hubo herejías que querían descartar el Antiguo Testamento, herejías que eran del tipo, yo diría, dualistas, ¿no? Bien-mal. Entonces el Antiguo Testamento era el mal y el Nuevo Testamento era el bien. Nada más equivocado que eso, por supuesto, ¿no? Bueno, pero eso eran cosas de la época, vamos a decir, ¿no? Bueno, no se sabe, siempre esas cosas vuelven, ¿no? De alguna manera. Sí, siempre hay algo, sí. Siempre vuelve todo. Sí. Bueno, preguntas, ahora sí, no hablo más yo porque si no, preguntas. Y nosotros llegamos tarde. Elisa quiere hacer una pregunta, pero me pareció a mí, no sé. No te escucho, Elisa, porque estás con el micrófono. No te escucho. Fray ha sido muy claro todo. ¿Sí? No, porque a veces uno se entusiasma, pero ya te digo, el entusiasmo viene por el lado de la síntesis, ¿no? De encontrarle la unidad. En teología es muy importante eso. El tema de la unidad es muy importante. Bueno, pregunta, ¿alguno más? Si no, cortamos ya, ¿eh? Porque ya nos pasamos 5 minutos del tiempo máximo. Judith, dime. Sí, no es una pregunta. A mí me quedó grabado... O una reflexión, no importa. Sí, esto de no es tan importante, ¿no? Saber quién es, sino saber quién es para mí. Y yo lo que asocio es cuántas veces nos llenamos la boca, Él es el Señor de la vida, es todo. Ahora, ¿es mi Señor? Ahí está. Fíjate vos, Judith, mira, ahora que me decís esto, ¿no? Una cosa muy interesante. En el Nuevo Testamento, cada vez que se refieren a Jesús y son discípulos que aman a Jesús, ya sea discípulos de los 12 o otros discípulos, o amigos de Jesús,
le dicen Señor. Pero cuando hablan los fariseos, le dicen Maestro. Maestro. No le dicen Señor. Nunca lo llaman a Jesús con el nombre de Señor. Porque claro, no era Señor para ellos. No era su Señor. No era su Señor. Claro. ¿Cómo podían reconocerlo como un gran maestro? Nada más. Totalmente. Y eso me quedó ahí uno termina siendo discípulo cuando es capaz de decirle Señor a mi Jesús. Y lo otro es ustedes recuerdan, Fray. ¿Cómo? Que lo otro es que tu pasión contagia. Y le iba a decir, que me vino a la mente ahora, cuando María Magdalena va al sepulcro, ¿qué le dice a...? Bueno, que no lo identifica, ¿no? En el momento. ¿Cómo lo llama? Llevaron a mi Señor, no dice. Raboní. Raboní, que significa maestro. Maestro. María Magdalena. ¿Y qué significa eso? Porque no le dice Señor. Ahí no lo conocía. ¿Y ahí? No lo conoció. ¿Qué había prometido Jesús? Había dicho que después que muriera, al tercer día iba a resucitar. ¿Y María Magdalena fue a buscar a un resucitado o fue a buscar un cadáver? Un cadáver. Un cadáver. Claro. Fue a llevarle perfumes, como era la tradición de la época. ¿Y eso qué implica? Que todavía no lo había reconocido como Señor, porque no había creído en su resurrección. Que el discípulo se transforma cuando cree verdaderamente en Jesús, y entonces ahí sí lo llama Señor. María Magdalena tenía que seguir creciendo. Había sido discípula, lo había acompañado en todo, estaba presente, hasta había ido a la tumba, pero todavía tenía que seguir creciendo. Por eso había ido a buscar su maestro muerto. Exactamente. Todavía no había hecho el clic para reconocerlo como Señor. Cosa que sí hacen los discípulos después, cuando Jesús se les aparece. Sí. También es cierto que, bueno, contaban con la noticia de que había resucitado, ¿no? O sea que tenían una ventajita, vamos a decirlo, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, y eran los discípulos, de alguna manera, ¿no? Había que mostrar que ellos sí creían, ¿no? Que no había ninguna duda. Bueno, ¿algo más o reflexiones? No hace falta que sea pregunta. Sí, no, yo... cuando dice el Hijo del Hombre. Uy, esa frase es muy... No, la frase del Hijo del Hombre tiene una connotación de tipo escatológica. Es decir, se refiere al Hijo del Hombre como ya en la resurrección. Es una técnica que usa el Nuevo Testamento que habla como en presente, pero en realidad se refiere a algo que ya ha sucedido. ¿Ah? Por lo tanto, el Hijo del Hombre ya es aquel que ha muerto y resucitado. Pero sin embargo, todavía no ha pasado eso. Claro, falta que... Todavía falta, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre vendrá al final de los tiempos. Siempre te da idea de la escatología, de al final. ¿Qué va a pasar después? Pero se habla en el mismo momento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso daría para toda una materia que se llama escatología, que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver ahora, ¿no? Siempre llama la atención ese título. Está bien, gracias. Bueno, gente, les agradezco. Hemos terminado. Esto queda colgado, como siempre decimos. Hoy no hubo PowerPoint, porque creo que era un tema más para desarrollarlo por ahí. Nos quedan, yo les digo lo que nos queda, para que todos lo tengamos presente. En principio nos quedaría 3 temas, que sería la revelación divina en el Sinaí, la marcha en el desierto y la entrega de Canaán. ¿Ah? Son los 3 temas que nos quedarían. Porque habíamos dicho que íbamos a ver el Hexateuco. Y el Hexateuco, que son el Pentateuco más el libro de Josué, termina justamente con la entrada a Canaán y bueno, los distintos acontecimientos que se dan en las luchas de Canaán, ¿no?
ya terminaríamos este encuentro y ya después iríamos para Navidad directamente, ¿no? Sí, Marcelo. Fray, ¿quién impone el nombre Señor de los Ejércitos? No, ese nombre son nombres que le van dando a Dios, no es que se le imponga a nadie. Ese nombre surge a través de la experiencia de que Dios ha ganado las batallas para Israel. Cuando Israel eran 2 y peleaban contra 1000, si estaba Dios, ganaba Israel. Era así. Era el Señor de los Ejércitos. Porque Él, digamos, vence por el hombre. Vamos a decir, ¿no? Me estoy refiriendo a Yahvé. ¿Ah? Sí. A Yahvé. Julia, sí. Sí, en la invitación del Zoom hay una imagen de Moisés. Sí, porque justamente hoy estuvimos hablando acerca del cruce del Mar Rojo y de la revelación del nombre de Yahvé en el monte Sinaí. ¿A quién pertenece la pintura? No. Es un gráfico de estos que se hacen por computadora. No es una pintura de un autor conocido, digamos. No es un autor clásico. Recuerden que las pinturas que nosotros conocemos son casi siempre sacando lo que son los frescos de la antigüedad, que son de la época de los romanos, del siglo IV al siglo X, suelen ser pinturas más bien del siglo XI, XII en adelante. ¿Tá? Y por lo tanto, siempre que vean representado a Moisés en esas pinturas, los van a ver con los cuernitos, ¿no? Como si fueran dos rizos, que es un poco el símbolo de la iluminación, ¿no? Pero bueno, en la, vamos a decir, iconografía, quedó siempre la idea que eran como dos cuernitos. Aparte lo hizo famoso Miguel Ángel en el museo, ¿no? Es una pintura, es lo que te decía. Por lo tanto, las pinturas, si ustedes ven, tienen que ser pinturas que si son, digamos, de la época clásica, ¿no? Del siglo XII al siglo XVII, XVIII, lo van a ver a Moisés siempre con los cuernitos, de alguna manera, ¿no? Desde Giotto, creo que del siglo XII, si no me equivoco, ahí están las pinturas en la tumba de San Francisco de Asís, en Asís. En adelante siempre lo van a ver de esa manera, en las esculturas, en las pinturas. Pero este era un dibujo hecho así de computadora, ¿no? Claro. No tenía valor pictórico. Sí. Bueno. Sí, padre, es como lo representa el Moisés de Miguel Ángel, que está en San Pietro in Vincoli, que tiene como unos cuernitos. Claro. Es exactamente eso. Exactamente. Es San Pietro in Vincula. Ahí en una iglesia. Si alguna vez le toca la posibilidad de ir, se las recomiendo, porque es una iglesita muy pequeñita. Bueno, pequeñita para Roma, ¿no? Porque son todas grandes. Que queda a 200 metros del Coliseo. Del Coliseo, sí. Que nadie va, porque todo el mundo se va al Coliseo y como que eso queda como algo secundario. Y ahí van a encontrar ni más ni menos que las cadenas con que fue, digamos, apresado San Pedro, y aparte la imagen del Moisés de Miguel Ángel, que es, uno lo puede tocar, lo tiene a 20 centímetros, increíble, ¿no? Tener esa imagen. Y aparte también hay otras imágenes del mausoleo del Papa, no recuerdo si era Julio II, sobre el cual había hecho algunas imágenes Miguel Ángel, pero que finalmente no llegaron a armarse, ¿no? Quedó inconcluso. Sí, no sé por qué la gente no la recorre, porque es espectacular esa iglesia. Porque es un centro más bien de fe, ¿no? Tiene que ver más con la fe, y muchos turistas van más que nada por sacarse fotos, nada más. Sí, es cierto. Es cierto, pero es muy hermosa la iglesia. Y aparte rezar frente a las cadenas. A las cadenas de San Pedro. Que tuvieron en las muñecas de los pies de San Pedro es algo muy fuerte. Bueno, lleva al llanto, ¿eh? Yo por lo menos tuve esa vivencia de ponerme a llorar al ver esas cadenas ahí, realmente. Sí, es algo, muy hermoso. A mí me impresionó mucho cuando fuimos a las catacumbas de Calixto, y ahí uno podía estar en el altar que tenían estamos hablando de los papas, de los primeros papas, del primer siglo prácticamente. Primer siglo no, del segundo más o menos. Y claro, nos contaban que ahí mismo hacían las misas. Mientras los mataban afuera, ahí hacían la misa, y estaban enterrados, ahora no, pero en su época,
estaban enterrados varios papas y varios santos. Y los católicos iban a rezar ahí. Y lo más impactante para mí fue el hecho de que me dijeron que, bueno, que si yo hubiera querido, si lo pedía, podía tener la posibilidad de celebrar misa en esa catacumba. Ay. Cosa que para mí hubiera sido tocar el cielo con la mano. No pude hacerlo porque lamentablemente me tenía que ir y ya no había tiempo, no sabía. Entonces hay que pedirlo con mucha anticipación. Una maravilla. Si alguna vez nos toca ir como fraternidad seglar Sí. a Roma y podemos hacer una misa ahí en las catacumbas, sería... Nosotros no somos seglares, pero nos informamos. Es cuestión de organizarlo. ¿Cómo vale lo que decís? Que nosotros no somos seglares, Angélica y yo, pero nos podemos enganchar en este Bueno, sí. Cuenten con nosotros. Este año no va a ser. Este año no va a ser seguro por las circunstancias, pero más adelante sería muy bien. Para el 22, ahora, Esa gracia. ahora que el dólar baja. Bueno, comentarios más y no cortamos. No. Bueno, gente, a comer. Muchas gracias. Muchas gracias por la presencia. Y nos encontramos algunos en otros encuentros y otros hasta el miércoles que viene. En la próxima. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.